Haikyuu es uno de los manga barra anime más importantes de mi vida como creador de contenido. Es una de mis series favoritas y por varios momentos fue el espocón que más me marcó, siempre siguiendo atrás al Slam Dunk, pero creo que con el tiempo se ha infravalorado mucho la obra, considerándola simplemente como si fuera una serie para pendejas que solamente ven la obra porque los pibes son facheros sin más. Pero Haikyuu es mucho más que eso. Haikyuu definitivamente es uno de los mejores espocón que han existido y hoy gracias a Dios les voy a explicar el por qué Haikyuu tuvo todo para ser el mejor espocón de la historia. Pero lastimosamente, por una falla de escritura en un arco del mangaka, no pudo serlo. Pero igual, eso no la baja del Olimpo de grandes espocons y para cualquier persona conocedora de la obra y de los espocons en general, es casi un top 5 asegurado y creo que me estoy quedando corto. Espero que estén preparados porque este video promete ser largo, pero Haikyuu lo merece y mi amor por ella también. Bueno, demasiada intro, es hora de comenzar. Pero antes de nada debo pedirles dos cosas. La primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho muy importante y que eso me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Y la segunda es que me sigan en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla, están en la descripción, así te relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. La historia de Haikyuu puede ser una historia que pareciera que va a ir del punto A al punto B de manera muy clara, siendo el punto A el primer enfrentamiento entre Hinata y Kageyama y el punto B el partido final entre ambos que se podría considerar un cierre para la obra. Y aunque Furudate haga eso con el manga, la realidad es que la historia de Haikyuu es mucho más complicada que eso y tiene demasiadas subtramas que magnifican la historia y la vuelven mucho más atrapante. Haikyuu es un espocón distinto al resto que envuelve en varias de sus subtramas partidos que hasta pueden ser más interesantes que lo de los propios protagonistas. Por ejemplo, las clasificatorias de Tokio, en donde casi ni aparecen los protas, y la obra fluye demasiado bien porque la historia nos genera unas subtramas súper interesantes, como la rivalidad entre el Fukurudani y el Itachiyama, o la necesidad imperiosa del Nekoma de clasificar a las nacionales para que tengamos la tan ansiada batalla del basurero. Fukurudani vs Nekoma, Nohebi vs Nekoma, o el Fukurudani vs Mujinasaka, funcionan muy bien porque la serie se empeñó en que la historia no gire solamente en torno a los protagonistas, sino que varios secundarios protagonizan subtramas, como les dije, que son sumamente llamativas y especiales. Incluso los arcos de entrenamiento nos presentan nuevos conflictos para los personajes que complicarán la línea central de la obra, como por ejemplo el campamento de práctica de los de primero en el que se cuela Hinata y ahí vemos como el pequeño cuervito va mejorando como jugador, o el campamento de los All Japan al que va Kageyama, donde gracias a las provocaciones de Miya el colocador del Karasuno vuelve a ser un mini dictador y tiene que trabajar sobre la marcha para dejar de lado esa faceta nuevamente. Haikyuu es un espocón que te deja claro el objetivo de su historia prácticamente desde el inicio, pero la forma en la que se trabaja esa historia, con las experiencias del Karasuno, las subtramas compartidos en los que no están los protagonistas, los campamentos de entrenamiento, el arco de Hinata y Oikawa en Brasil y todo eso, nos muestran que Fukurudate quiso una historia lineal, pero con una cantidad de pequeños desvíos que le hicieron muy rica esa historia. Y por si fuera poco, después del partido final entre Hinata y Kageyama, que termina de la manera más épica posible, y que todo ese partido es un deleite a los ojos, tenemos unos capítulos extra como para nuestro disfrute, en el que vemos el futuro de todos mientras los protagonistas juegan los Juegos Olímpicos. Si les soy honesto, la historia de Haikyuu me parece que tiene tantas cosas buenas y trabajó tan bien las subtramas que tratar de buscarle defecto me parece un insulto. Al César lo que es del César, y la historia de Haikyuu brilla en todo momento. Quiero derrotarte en tu mejor momento, le dijo Hinata a Kageyama, y al final terminó derrotándolo, siendo el señuelo perfecto para el final perfecto. Cine. Haikyuu no solo es uno de los espocón con mayor cantidad de personajes súper interesantes, sino que debe ser de las series con mejor cast de personajes que se han creado nunca. De los protagonistas, todos, pero todos son buenísimos personajes. Por ejemplo, Hinata y Kageyama tienen un desarrollo y un trasfondo buenísimo. Incluso en los capítulos finales tenemos desarrollo en Kageyama. Cuando nos muestran su vida, entendemos sus miedos y el círculo se cierra con él pidiéndole a Kunimi y a Kindaichi volver a jugar un partido aunque sean ancianos. Y esto lo aceptan demostrando que el resentimiento ya quedó atrás. Y Yamaguchi es otro ejemplo. Un chico que venció el bullying y se transformó en un pilar de apoyo para sus amigos e incluso llegó a ser el capitán del Karasuno mostrando su madurez. Tsukishima, aunque no sea de mis personajes favoritos, entiendo lo que representa. Es un tipo apático que está traumado con el vóley desde lo de su hermano y solo lo practica porque se le da bien, pero después de bloquear a Ushijima termina prendido al voleibol para siempre. Incluso en los capítulos finales durante los Juegos Olímpicos él va a entrenar para no quedar muy atrás de Hinata y Kageyama, demostrando el gran cambio que tuvo. Pero esto no se queda solo con los protas, los rivales también son pick. Oikawa debe ser top 3 mejores personajes de los espocons, el reflejo del trabajo duro que siempre en su vida se vio opacado por monstruos del talento natural como Ushijima y Kageyama, se ve recompensado al final.
tomando su propio camino, los puede vencer a todos juntos en los Juegos Olímpicos gracias a nacionalizarse argentino y dar todo de sí para acabar con la generación monstruosa. Kenma es otro fenómeno. Su primera frase del anime es que no le interesa mucho el voleibol, ante la pregunta de Hinata, y después del partido en Nekoma contra el Karasuno, le agradece a Kuro por enseñarla a jugar, ya que realmente lo disfruta. Kenma evoluciona mediante acciones y palabras, lo que refleja lo trabajado que está en todos los apartados. Miya es un rival circunstancial de las nacionales, que aparece por primera vez en el campamento de LOL Japan, y al final vemos que evoluciona hasta ser la contraparte de Kageyama y sincronizarse con Hinata de una forma que ni el mismo Tobio pudo hasta ese momento. Si me detuviera en todos los personajes que son buenísimos no terminaría más, porque Kuro es un estandarte de Haikyuu que a su modo los motiva a todos y quiere que el Karasuno sea su mejor versión para derrotarlos en su peak y así lograr que el Nekoma sea una gran escuela, no solo por orgullo, sino porque es el líder de la manada de los gatos. Nishinoya es otro espectáculo de personaje, que termina siendo lo que él siempre quiso, una persona tan fuerte que es libre. Akashi es una muestra de madurez que nos representa que hasta los más serios y estoicos sienten envidia y admiración por sus rivales, pero él trabaja tanto su psiqui durante la obra y durante las nacionales que vence esas restricciones y se convierte en el compañero ideal de Bokuto. Y finalmente hablemos de Bokuto, el personaje ideal de Haikyuu, un chico alegre, distendido y que solo tiene una pasión, jugar voleibol. Pero no es que se centre en eso y se olvide de todo lo demás, sino que él es bueno, es un gran compañero, su modo de Bokuto emo ayuda a que lo entendamos mejor y tenga un defecto creíble que es el desconfiar de sus habilidades, ya que siempre hay alguien mejor que tú. Pero con frases como la que le dice a Tsukishima, cómo le enseña a Hinata a rematar y cómo apoya a Akashi de manera directa e indirecta siempre, nos muestra que él es un tipo noble, fiel y que efectivamente solo quiere jugar al voleibol, pero siendo su mejor versión y sin pisar a nadie en el camino. Bokuto solo quería sentir la gloria y la verdad, en la serie lo logra a la perfección. Haikyuu es uno de los Spokons con un cast de personajes más variopintos y complejos, y sin duda eso la hizo ganarse muchos puntos en mi consideración. Y eso que ni hablé de Ushijima, el Guest Monster, Sakusa, Koshumi, Daichi, Yachi, Lev, Tanaka, quien tiene un desarrollo brutal, o el mismo Yaku. ¿O por qué me olvido de Sugawara? No lo sé, pero si los menciono a todos, el video quedaría inmenso y no es la idea. Solo deben saber que en cuanto a personajes, Haikyuu es perfecto. Miren, si me pusiera ahora a decirles todos los partidos en Haikyuu que son buenísimos y me parecen que deberían ser destacados, sería un video eterno y además sería ser redundante y muy simplista. Y lo que voy a explicarles ahora es por qué son tan buenos esos partidos en lugar de mencionar los partidos que son buenos. Y yo creo que se deben a tres factores. El primero es la realidad de los mismos dentro de una serie de ficción, porque sí, el Karasuno tiene beneficencia del guión, pero es un anime, no siempre va a ser todo tan realista como si pasara en el día a día de las competencias normales de las personas normales. No, claramente hay algo de fantasía. Pero dentro de esa fantasía existen elementos muy reales, como el tema del desgaste de los jugadores, las jugadas que practican, los estados de ánimos que afectan a unos y a otros jugadores, un claro ejemplo es Akashi en las nacionales, o incluso las lesiones, o el estar enfermo en el momento menos indicado, como Hinata teniendo fiebre contra el Kamomedai. Esta realidad vuelve muy disfrutable los encuentros y nos hace creer que aunque sea algo fantástico, la lógica va a primar siempre. El segundo elemento es que todos los jugadores son importantes, y el mayor ejemplo de esto es el Karasuno, teniendo personajes como Sugawara o Yamaguchi a chicos que siendo suplentes tienen impactos importantes en varios partidos. Yamaguchi metiendo 3 puntos seguidos contra la OVA Yosei es fundamental para que el Karasuno avance a las finales de las clasificatorias y que el espectador sepa que los jugadores secundarios no están de adorno y todos tendrán un papel importante, y eso suma mucho para la obra. Imagínate que tu personaje favorito sea, por ejemplo, Liev, y el tipo no haga nunca nada. No, eso es muy aburrido, pero aquí, en el Nekoma, él toma peso y contra los Heavy brilla gracias a la ayuda de Kuro y Kenma, y eso se agradece. Y el tercer elemento es algo que muchos Spokon no tienen, y en Haikyuu lo das por descontado en cada enfrentamiento, y eso es lo divertidos que son los partidos. No hay un solo partido aburrido, nunca sentís que es solo un encuentro, y nunca sentí la necesidad de que un partido acabe. Todos, sean importantes o no, son divertidos, y en ello radica uno de los mayores fuertes de la obra de Furudate. Agarres el partido que agarres de Haikyuu, vas a tener encuentros con estas tres características, y que hasta el partido más intrascendente cuente con elementos tan marcados y distintivos de Haikyuu, vuelve a esta obra algo súper disfrutable y llamativo para el espectador. Mi partido favorito de siempre, Karasuno vs Aoba Yosei la revancha. Nunca grité tanto con un partido animado y aún más de un deporte que no me llama la atención como es el vóley. Pero la verdad, con este encuentro, Furudate alcanzó su peak máximo.
Es muy común en el deporte que varios deportistas que muestran unas habilidades sorprendentes dejen de practicar ese deporte en el que destacan o lo dejen en un segundo plano porque simplemente no se sienten completamente llenos al practicarlo. Muchas veces ser sumamente talentoso, tener facilidades para un deporte, hace que la gente se quede prendido a él como único recurso, pero también hay casos de personas con cualidades increíbles que deciden dejarlo porque creen que su vida iría mejor por otros rubros. Esto sucede mucho en las categorías inferiores y es algo que Haikyuu plantea muy bien, principalmente con dos personajes que me parecen los más idóneos, Nishinoya del Karasuno y Hirugami del Kamomedai. Nishinoya es para muchos el mejor líbero de la serie, junto con Yaku y Komori. Me atrevería a decir más, para mí Nishinoya es mejor que Yaku y Komori en muchos pasajes de la serie, pero curiosamente, de los tres, el único que no es profesional y que no juega en la selección es Nishinoya, mientras Yaku y Komori son profesionales, representan a Japón e incluso Yaku es líbero en la mejor liga del mundo como es la rusa. Nishinoya, a diferencia de ellos, decidió irse de viaje por el mundo junto a uno de sus mejores amigos como Asahi, mostrando que el pequeño líbero se sentía mucho más feliz siendo un alma libre que encasillado en ese rectángulo de la cancha. El caso de Hirugami es más extraño aún. Él es el hijo de jugadores de voleibol, su hermano juega profesionalmente al voleibol y durante segundo año era considerado el mejor bloqueador central del país y aún así prefirió dedicarse a la veterinaria y a cuidar a los animales antes que ser un jugador profesional de voleibol. Que Haikyuu no sea una serie que nos muestra a todos como robots que solo sirven para una cosa y que no tienen pasiones fuera del voleibol ayuda mucho a la serie porque le hace ganar demasiado. Amo que del Karasuno los únicos profesionales del voleibol sean Kageyama y Hinata, además de Tsukishima que juega en la segunda división, porque nos muestra que no todos eran completamente aptos para el voleibol y que un torneo de preparatoria es eso, un torneo de estudiantes, no va a definir sus vidas y aunque todos quieran ganar, puede ser que fuera de eso encuentren algo que los haga aún sentir más apasionados. Muchos Spokons no entienden esta realidad, pero Haikyuu la entendió a la perfección. El problema más grande de Haikyuu, ¿saben cuál es? Y lo que lo diferencia de Slam Dunk es su rusheo de las nacionales, un arco clave que no estuvo tratado como debió ser en su final. Por ejemplo, en Slam Dunk, el manga termina con el Shohoku ganándole al Sano y después quedan eliminados en la siguiente ronda. Todo porque ya no tenían a Hanamichi que estaba lastimado de la espalda, después nos enteramos que el Kainan ganó y con el mini time skip tenemos a Rukawa entrenando con la selección juvenil, el tercer año de los del Shohoku y a Hanamichi en una clínica para el tratamiento de su espalda dejando la frase épica de "volveré por el básquet que tanto amo, después de todo, soy un genio". Y eso es cine. Aquí no necesitamos saber el partido posterior al Sano, ya que sabíamos que el Shohoku sin Hanamichi y el desgaste de Rukawa y Mitsui no era competencia para nadie. Así que tiene lógica que no muestren un partido del que sabemos el resultado y que quitaría peso a la obra. Además de que el cierre contra el Sano fue perfecto. En cambio en Haikyuu, en las nacionales, después de la derrota del Karasuno contra el Kamomedai, no nos muestran nada. Es todo rusheo, se olvidan de todos los equipos, el Fukurudani pierde una final que debió ganar y en 2 páginas nos cuentan qué es lo que pasó en los 2 siguientes años del Karasuno y terminamos con Hinata en Brasil siendo un pibito de pedido ya. Es muy raro. Yo puedo entender que Furudate quisiera enfocarse en otras cosas y tratara de entrar rápido en el arco final del Hinata vs Kageyama y los Juegos Olímpicos, pero las nacionales eran importantes. Literalmente fue la obsesión de varios personajes durante mucho tiempo y el mangaka hizo que todos creáramos vínculos muy fuertes con el Kamomedai y principalmente con el Fukurudani, que eran los 2 equipos que seguían en competencia. Que no nos muestren nada de ellos y que dejes como anécdota todo lo demás es insostenible. Bokuto estaba en su prime y Akashi había vencido sus miedos. ¿Cómo carajo pierde en 5 sets el Fukurudani esa final? No tiene sentido. El equipo que eliminó al Itachiyama porque se lesionó el colocador ahora es el que le gana al Fukurudani sin tener ningún jugador súper reconocido. Es muy raro. Esta es la decisión más arriesgada de Furudate y la peor. Y lo más chocante es que después se rushean los 2 años finales de los pies de secundaria y en esos 2 años el Karasuno quedó tercero en las nacionales en el año final de Kageyama, Hinata, Yamaguchi y Tsukishima. Algo de ellos tuviste que mostrarnos, porque ahí se perfeccionaron muchas de las bases de los personajes. Pero bueno, supongo que era mejor dejarlos como una cosa para contarla en 2 páginas. El final como tal de Haikyuu es el adecuado, pero lo que pasó en los momentos finales de las nacionales y en los 2 años finales de secundaria nos hace sentir como que faltó un arco, y con eso dejas al espectador medio descolocado.
En un manga de deportes es sumamente importante que el mangaka dibuje bien, principalmente porque si sabe darle un dinamismo a los dibujos y trabaja bien la secuencia de acción y movimientos durante los partidos, puede hacer auténtico cine, y eso es lo que hacía Furudate con cada capítulo. Yo creo que el mangaka siempre dibujó bien, su estilo siempre fue muy llamativo y controlaba muy bien todos los apartados en cuanto a su manga. Es más, los fondos y los escenarios como los estadios donde se desempeñaban los encuentros siempre tenían un detalle y un cuidado asombroso. Pero yo creo que lo mejor que leímos a este tipo fue durante el torneo de las nacionales, y de ese caballo no me baja nadie. No, amigo, el nivel de dibujo que tuvo ahí no tiene igual. Hay partidos como el del Karasuno contra el Nekoma que parece que estás viendo un partido animado y literalmente está dibujado. Con el Karasuno vs Kamomedai también. Pero el mejor para mí en cuanto a dibujo y con varios de mis paneles favoritos y escenas favoritas fue el partido del Fukurudani vs Mujinasaka. Por favor, qué partido, qué dibujo que hubo ahí y cómo explayó todo. No hay ningún fallo, hermano. Cada página dibujada a la perfección, cada panel tratado con el cuidado hermoso y colocado en el lugar indicado, los trazos impecables, los personajes teniendo un control de la anatomía inigualable, los dibujos de acción con unos detalles que no tienen igual, y la verdad es que todo fue perfecto. Hay paneles en los que solo dibujaba Bokuto el mangaka y se veía perfecto y te transmitía una superioridad digna de dejarte loco. Yo creo que Bokuto era su personaje favorito porque lo dibujaba con una clase que te maravillaba. Los diseños en Haikyuu son hermosos, todos los personajes súper distintivos los unos con los otros, cada escuela también tenía uniformes súper llamativos e incluso los secundarios que solo acompañaban en las gradas estaban a la altura siempre. Estoy enamorado del dibujo de Furudate y creo que ese apartado le sumaba muchísimos puntos a Haikyuu como manga. En resumen, considero que Haikyuu está un escalón por debajo de Slam Dunk, ya que no supo darle un buen tramo final a uno de los arcos más importantes como es el de las nacionales, y el rusheo de todo lo posterior a ese arco, hasta el partido de Hinata vs Kageyama, nos hace sentir que algunos desarrollos de personajes no se vieron completamente en pantalla, y sin mencionar que quitarle peso a los acontecimientos de las nacionales, porque perdieron los protas, hace que se sienta como un insulto, porque la obra siempre respetó a los personajes secundarios, y que de un instante al otro sean tratados como basura, que no interesa mostrarlos, solo porque los protas perdieron, es incongruente con lo que vimos anteriormente. Un buen desarrollo final de las nacionales, con un buen trabajo de los 2 años posteriores a las mismas, nos pudo dar un Spokon digno de pelear el top 1 o el top 2, pero dejarlo todo tan en el aire y con un timeskip en el momento que no tocaba es algo que dañó a la obra. ¿La arruinó? Claro que no, pero es un error que Slam Dunk nunca tuvo, y eso, queridos amigos, declina la balanza para mí. Bueno, quería hacer este video. Este video tenía muchísimas ganas de hacerlo hace mucho tiempo, porque amo Haikyuu. Es una de mis series favoritas. Creo que en su momento no supe valorar su final, que la verdad es bueno. Sí tiene ese problema con el final de las nacionales, el rusheo de los 2 años. Pero, como les digo, es una de las series que más disfruté. Es una de las series que más marcó toda mi carrera como creador de contenido. Y creo que, si Dios quiere, siempre va a ser uno de mis animes favoritos. No solo de la actualidad, sino de toda la historia. Haikyuu tiene de todo para mí. Momentos épicos, personajes alucinantes, situaciones que quedarán marcadas para siempre. Y algunos de los partidos que más me han hecho gritar en un Spokon, y quería reflejarlo en un video. Y acá quería decirles el porqué. Yo la verdad podría considerarlo como uno de los mejores Spokon de la historia, y hasta podría pelear el número 1 con Slam Dunk, que ustedes saben que es mi Spokon favorito, si no hubiera tenido ese error en las nacionales. Pero que eso no quite todo lo que es Haikyuu, que es un Spokon magnífico, es buenísimo y no tiene casi errores durante el largo y ancho de la obra. Se ha infravalorado mucho la serie por su fandom, pero que su fandom no tape lo gran serie que es y lo mucho que aportó a los Spokons. La historia de Hinata y Kageyama fue épica, y creo que se merecía un video como este, en el cual, la verdad, lo disfruté muchísimo hacer. Hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto escribiendo un guión, grabando, editando y todo. Sí, duró muchísimo la grabación, pero espero que el producto final les haya gustado, y si están o no de acuerdo conmigo, me lo dejan en los comentarios, que si Dios quiere, yo los voy a estar leyendo. Pero bueno, yo ahora me retiro porque ya el video quedó muy largo. Pero no sin antes pedir lo de siempre: que me sigan en redes sociales, que saben que eso me llama mucho, que compartan el video, que saben que eso también me llama mucho, y que se suscriban al canal, que eso permite que este proyecto siga creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, les deseo un lindo día, que Dios lo bendiga y ¡sayonara!